Bueno, yo os cuento muy rápidamente lo que cómo he enfocado un poco esta intervención. Voy a empezar planteando un concepto que trabajamos desde las miradas de los ecofeminismos, que es hablar de la sostenibilidad de la vida. Desde ahí voy a empezar planteando que estamos viviendo un momento en el que podría decirse que la economía, la política y la cultura hegemónicas le han declarado la guerra a esa sostenibilidad de la vida. Vamos a tratar de mirar algunos elementos o algunos síntomas de esa guerra contra la vida para luego tratar de explorar cuáles son sus causas estructurales y cómo podemos salir de ella. Por ahí va a ir un poco el tema, ¿vale? Empiezo a plantear, yo ya aviso que voy a ser bastante provocadora en algunos momentos, o al menos aspiro a serlo, ¿no? Para generar algo de debate después. Empiezo planteando como afirmación, y luego trataré de demostrarlo, que estamos viviendo un momento en el que nuestras economías hegemónicas le han declarado la guerra a la vida, ¿no? Hablo de la economía capitalista, y dentro de la economía capitalista voy a incluir el capitalismo de Estado de China o el capitalismo de Estado de los países que se llamaron del socialismo real, que se basaron también en una forma de producir, en una forma de organizar la economía que desconocía o que se rebeló contra los límites físicos de la Tierra. Sobre esto hablaremos después. Pero nos quedamos de momento con que el planteamiento de partida es que vivimos un momento en el que la economía le ha declarado la guerra a la vida, ¿no? Y para empezar a hablar de esta guerra contra la vida, habrá que preguntarse qué es lo que sostiene la vida, o planteado de otra manera, qué es lo que no hubiera podido faltar para que cualquiera de las personas que estamos aquí hayamos llegado vivas desde el día que nacimos hasta el día de hoy. Y hay que reconocer dos importantes dependencias que tenemos todos los seres humanos y las sociedades en su conjunto. En primer lugar, la primera dependencia viene del reconocimiento de que como especie somos un animal especial, pero un animal inserto en una trama de la vida que está formada por agua, por aire, por tierra, por animales, por plantas, por microorganismos, sin los cuales la propia vida humana no es posible. Ejemplos muy básicos y que os van a sonar de perogrullo. Los seres humanos necesitamos agua. Es más, somos un 65% de agua. Si nos escurre, queda bien poquito. Ese agua es necesario para producir alimentos. No hay alimento posible sin agua. Pero es necesario para fabricar un par de pantalones, para que funcione cualquier industria. Todo, absolutamente todo lo que hacemos los seres humanos requiere agua. Y ese agua no la fabrican los seres humanos, no la fabrica ninguna industria, la fabrica el ciclo del agua, que es un ciclo natural que funciona al margen, digamos, al margen no, porque los seres humanos con nuestra actividad alteramos el ciclo del agua. Lo que quiero decir es que funciona no acorde a la voluntad de lo que querrían los seres humanos, es decir, que no gestionamos el ciclo del agua como nos da la gana, ¿no? Los seres humanos necesitamos energía, la del tren que me ha traído aquí, la de la electricidad que permite que en este momento esté encendido lo que tenemos aquí, la energía que sirve para que funcione cualquier fábrica, para desplazarse por una carretera, energía. Esa energía, por supuesto, puede ser generada en una central nuclear, en una central hidroeléctrica, en un parque eólico o en una refinería de petróleo. Pero previamente hace falta que exista carbón, petróleo, gas natural, litio, uranio, platino, neodimio, disprosio, olas, viento, y eso no lo fabrican los seres humanos. Los seres humanos no producen petróleo, ni producen carbón, ni producen gas natural. Lo que hacen es sacarlo de la tierra. Y es un bien finito que se puede sacar de la tierra simplemente hasta que se agota. Luego, por tanto, no hay generación de energía posible si no hay una naturaleza previa que lo permite, ¿no? Los seres humanos consumimos alimentos y por supuesto que los cultivan las personas campesinas, pero para poderlos cultivar previamente hace falta un proceso como la fotosíntesis, vuelve a hacer falta el ciclo del agua. Sin todo eso no hay, digamos, producción de alimentos posible. Lo que quiero decir es que no hay vida humana sin naturaleza, como no hay economía posible sin naturaleza y no hay tecnología posible sin naturaleza. Y esto, que es el perogrullo, que a poco que uno se pare a pensarlo, lo ve con obviedad, hay que recordarlo porque, por ejemplo, cuando vamos a una facultad de ciencias económicas,
es posible que estudiemos una única asignatura a lo largo de toda la carrera, a veces cuatrimestral y a veces optativa nada más, que se llama Economía Ambiental o Economía de los Recursos Naturales, que hacen que estudiemos la naturaleza como si fuera una pequeña parte dentro de la economía y no más bien la economía una pequeña parte dentro del conjunto de la naturaleza. Eso conduce a una serie de errores que luego comentaremos que ha desencadenado esta dinámica de guerra contra la vida, ¿no? Al ser seres radicalmente ecodependientes, es depender en primera instancia de esa naturaleza de la que formamos parte, estamos sujetos a una característica esencial de los sistemas naturales, y es la de tener límites. Hay límites en lo que se llama no renovable, como son los minerales de la tierra que, insisto, se pueden utilizar hasta que se agotan, o sería más correcto decir, hasta que ya no resulta ni posible ni rentable económica o energéticamente su extracción, hasta que cuesta más energía, gastamos más energía en obtener la energía, ¿no? En segundo lugar, hay límites también en lo que llamamos renovable. El agua se renueva, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría al metabolismo agrourbano industrial, sino que se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y cuando sacamos el agua de una fuente hídrica a una velocidad mayor de la velocidad con la que el ciclo del agua la puede reponer, aunque eso sea renovable, pues también se agota, ¿no? Y hay una tercera fuente de límites que es lo que llamamos sumideros del planeta. Son esos procesos bioquímicos que permiten que se degraden todos los residuos que genera la actividad humana y no humana. Bueno, pues esos sumideros del planeta también funcionan a una determinada velocidad. Y cuando de repente el flujo de emisión de residuos es más grande, más veloz que el funcionamiento de esos sumideros, lo que nos encontramos es que los residuos quedan depositados en el agua, en el aire o en la atmósfera, generando los problemas que llamamos de contaminación que enferman a las personas y también a los ecosistemas. Podemos hablar de residuos que directamente no son degradables, por ejemplo los residuos nucleares, quedan almacenados en donde sea y siguen siendo peligrosos miles de años después de haber sido emitidos, o los residuos que llamamos alteradores hormonales, que son residuos y productos químicos que lo que hacen es alterar el funcionamiento hormonal, enfermando gravemente a las personas y de manera muy significativa a las mujeres, también a los hombres, pero en mayor medida a las mujeres, ¿no? Por tanto, ecodependientes y sujetos a los límites físicos de la Tierra. Y sobre algo que hay límites, que tiene límites, nada, absolutamente nada, se puede plantear crecer de forma ilimitada y permanentemente. Y ahí vamos a encontrarnos con un primer choque que marca esa guerra contra la vida, que es la de haber configurado modelos económicos que necesitan crecer de forma ilimitada y para crecer utilizan cantidades grandes de energía, de materiales, de minerales, de recursos de la tierra, de agua y generan una gran cantidad de residuos. Lo que llamamos crisis ecológica no es más que el toquetazo, el choque que se ha producido entre unos sistemas que los dos últimos siglos, pero sobre todo los últimos 80 años últimos, han crecido de forma brutalmente desproporcionada, y un planeta que tenía límites y que se encuentran ya sobrepasados desde los años 80 del siglo XX. Luego retomaremos esto, ¿no? Pero decía que eran dos importantes dependencias materiales. Y la segunda dependencia que tenemos los seres humanos viene dada por una característica que es evidente, y es que la vida humana transcurre encarnada en cuerpos que son vulnerables. ¿Y qué quiere decir que un cuerpo es vulnerable? Quiere decir que un cuerpo es necesitado, que tiene necesidades que de no ser cubiertas, la vida o no se sostiene o es precaria. Necesidades como la de la alimentación, como la del acceso a un mínimo de energía, como la del acceso al agua, como la de los cuidados, como la de participar en una red social, es decir, necesidades vitales que tienen que estar garantizadas para que la vida pueda ser una vida digna y a veces incluso pueda ser, si no se come, si no se bebe, si no se accede a un mínimo de energía, si no se reciben cuidados, la vida simplemente no es posible, ¿no? Esto nos lleva a romper con una idea muy establecida dentro de nuestros modelos económicos, sociales y culturales, y es la de que no existe ningún ser humano que pueda considerarse a sí mismo completamente independiente. Todos los seres humanos vamos a ser dependientes
a lo largo de toda la vida, pero sobre todo en algunos momentos del ciclo vital. Una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Estamos hablando de alimentar, de asear, de trasladar, de mover, de cuidar. Pensemos en el momento de la vejez, y lo vimos como una crudeza brutal durante la pandemia. Hay muchas personas mayores en países que están muy envejecidos que no se pueden ni levantar, ni acostar, ni alimentar, ni salir a la calle si nadie, normalmente de otras generaciones, se ocupa de atender esa vida especialmente vulnerable. Pensemos en las personas diversas funcionales. Según sea la diversidad funcional, hay personas que no pueden sobrevivir cotidianamente si nadie se ocupa de ellas. O pensemos en los momentos de enfermedad, ni siquiera una enfermedad gravísima, que te rompas una pierna y estés escayolada 2 meses y vuelves a ser plenamente consciente de que para hacer las cosas más básicas necesitas otras que estén alrededor. Lo que quiero decir es que a lo largo de toda la vida y en esos momentos especiales del ciclo vital, todo el mundo va a necesitar ser cuidado. Sin esos cuidados, la vida no se sostiene. Lo que sucede es que a lo largo de toda la historia y prácticamente en todos los lugares del mundo, quienes se han ocupado de garantizar esos cuidados sin los cuales no se puede vivir han sido y son mujeres. Y no porque las mujeres estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otros y otras, sí para parir. Pero en el momento en el que, desde que una criatura nace hasta que una persona muere, digamos que todas las personas y la sociedad en su conjunto y las comunidades en su conjunto tienen las posibilidades, las capacidades, las potencialidades, y yo voy a defender que las obligaciones, de ocuparse corresponsablemente de que la vida sea algo que se pueda mantener. Ese trabajo que históricamente han hecho, insisto, mayoritariamente mujeres, es un trabajo que no se denomina ni trabajo. Es un trabajo, las mujeres que han sido amas de casa durante toda su vida y a veces han estado 50 años de su existencia, estando pendientes 24 horas al día y 365 días al año del cuidado de quienes vivían en la casa, cuando les preguntan a qué te dedicas, dicen, no, yo no trabajo, a mis labores, ¿no? Porque son las labores de ella. Y cuando han estado pendientes toda la vida y son mayores, si tienen derecho a una protección económica, no es por la aportación que ellos han hecho a la sociedad, es porque mantienen un vínculo, habitualmente el del matrimonio, con otra persona que sí que ha participado en ese espacio social, ¿no? Esto es importante tenerlo en cuenta, porque cuando somos conscientes de que somos ecodependientes y estamos sujetos a los límites físicos de la Tierra, y somos conscientes de que somos interdependientes y que la vida una a una es inviable y que se requieren comunidades y personas que se ocupen de sostener la vida, podemos defender que las vidas humanas no se sostienen solas, hay que sostenerlas intencionalmente. Una vida nacida no es una vida segura para siempre. Una vida nacida es una vida posible y será segura a lo largo del tiempo siempre y cuando se dé en un entorno social que interactúa con la naturaleza para producir todo aquello que es preciso y en un entorno social que permite y garantiza que se vayan a poder cubrir todas las necesidades que hay que poder cubrir para que la vida sea digna y no sea precaria. De no ser así, la vida no se sostiene. Por eso, desde las miradas ecofeministas decimos que necesitamos construir sociedades en las que las economías, la política y la propia cultura tengan como radical prioridad la de la sostenibilidad de vidas dignas para todos y todas. La prioridad del conjunto social, desde nuestro punto de vista, tiene que ser organizarnos para que la vida de todo el mundo sea posible, y no una vida cualquiera, insisto. Hablamos de vidas que merezcan la alegría de ser vividas, de vidas que merezcan la pena ser vividas, sabiendo que solamente una persona es la que puede decir si su vida merece o no ser vivida, es decir, no lo puede decir nadie más. Pero aspiramos a no cualquier tipo de vida, no a vidas que es un sufrimiento vivirlas todos los días, sino a vidas que se vivan bien. Aspiramos a criterios de buena vida que le lleguen a todo el mundo, ¿no? A eso es a lo que nos referimos con el concepto de la sostenibilidad de la vida. Queremos sociedades que pongan la vida en el centro, es decir, que garanticen que todas las personas tienen vivienda, tienen alimentos de calidad, pueden encender la luz y no tienen miedo a pasar frío en el invierno, pueden acceder al agua que necesitan. Luego hablaremos que
que con los límites que marca el vivir en un planeta limitado, pero que todas las personas lo puedan hacer. Y en consonancia con una naturaleza de la que forman parte y que en este momento está en una profunda crisis. Ese es el enfoque de la sostenibilidad de la vida. Y lo planteamos porque en nuestras sociedades, digamos, la prioridad en este momento no es el sostenimiento de las vidas buenas y vidas dignas para todo el mundo. Hay otras prioridades: el crecimiento económico, el crecimiento de las tasas de ganancia de capital, haciendo y defendiendo que ese es el paso previo para que las vidas puedan ser buenas. Lo que voy a tratar de defender después es que eso es una falacia que no se demuestra, que en este momento no está siendo real y que amenaza con llevarse por delante a una buena parte de la gente de este planeta, además de otras especies. Y que, por tanto, es preciso confrontar con esa idea y tratar de darle la vuelta y construir un modelo que realmente ponga las vidas de todos y todas en el centro, ¿no? Y digo que es importante someter a debate este concepto de sostenibilidad porque yo, que participo en el movimiento ecologista desde hace un montón de tiempo, seguramente habré salido a veces en manifestaciones detrás de una pancarta que pusiera hay que salvar el planeta o hay que sostener el planeta. Y con el tiempo me di cuenta de que eso era una estupidez. El planeta se salva solo. El conjunto de la vida seguirá adelante con o sin especie humana. Es decir, lo que está en riesgo en este momento no es la vida en el planeta, sino precisamente la inserción de los seres humanos en este planeta y de otras especies vivas. Ahí es donde tenemos el problema. Y por tanto, la cuestión de la sostenibilidad es, entre otras cosas, una preocupación grande por la justicia, por el bienestar, por la dignidad de todas las vidas humanas en este planeta sin el cual no pueden vivir, ¿no? Este es un primer elemento que quería situar de a qué nos referimos desde nuestro punto de vista cuando estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? Entramos ahora, decía, que se ha declarado la guerra a la vida, el proyecto de la vida, como lo acabo de plantear, y quiero pues esbozar algunos de los problemas que tenemos en el momento actual que denotan que estamos viviendo esa guerra contra la vida, ¿no? Y ya aviso que lo que voy a hacer no es un ejercicio agradable. Yo digo que es mirar la realidad hoy cara a cara, es hacer un pequeño ejercicio de amargura. Pero creo que a las sociedades y sobre todo a las sociedades adultas nos corresponde hacer el ejercicio de madurez, de mirar este momento que estamos viviendo cara a cara, sin retirar la vista, sin huir de la realidad, que es lo único que nos puede permitir esbozar otra forma de vivir. Es una vergüenza, en mi opinión, que tengan que ser en todo el mundo niños y niñas de 14, 15, 16 y 17 años quienes están lanzando las denuncias mientras tenemos a las sociedades adultas, digamos, que les están dejando vivir en la cornisa y no vamos acompañándoles de alguna manera para poder posibilitar que sus vidas puedan ser vidas dignas y puedan ser vidas decentes, ¿no? Voy a hacer, por tanto, esa descripción por fuerza acelerada para que me dé tiempo a contar todo lo que quiero contar y nos dé tiempo a tener un ratito para poder dialogar, ¿no? Bueno, en primer lugar, yo no voy a hablar del cambio climático. No voy a hablar del cambio climático porque, a pesar de que ha sido negado no solamente por Donald Trump, no solamente por Bolsonaro, no solamente por otros endemismos dentro de la especie humana, ha sido negado, sino que, digamos, ha sido negado hasta hace muy poco dentro de muchas facultades universitarias, dentro de muchos institutos de secundaria, dentro de muchos ámbitos económicos. Ha sido sistemáticamente negado, pero afortunadamente, por un lado, el trabajo de la propia comunidad científica y, por otro lado, las propias evidencias han hecho que el tema ya no haya que trabajar tanto en decir que estamos ante un calentamiento global que tiene un origen antropogénico, es decir, por la actividad humana, sino que estemos más bien hablando de cómo lo vamos a afrontar, ¿no? Y ahí hay diferencias notables. Por tanto, no me voy a centrar mucho en la cuestión del cambio climático por falta de tiempo. Lo que sí voy a decir es que, en concreto, en el Estado español, en España, el cambio climático afecta de una forma notable, mucho más que en el resto de Europa. Lo que dicen las proyecciones del IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, es que el cambio climático en nuestros territorios, en la península ibérica, sobre todo afecta a un proceso de desertización del sur y el este de la península y un proceso de mediterranización del norte. Yo vivo en Cantabria y, bueno, no me voy a entretener ahora, pero os podría contar lo que ha sido este verano.
para aquel territorio, que no lo habíamos vivido en la vida, ¿no? Con ganaderos en extensivo que están sacrificando animales porque no hay agua para poder mantenerlos, ¿no? Con problemas, digamos, de cortes de agua. Yo vivo en un valle, que es un valle que está al sur de San Vicente de la Barquera, que es casi un valle que no he conocido los cortes de agua en la vida, ¿no? Y este verano en mi pueblo, que es un pueblo muy pequeño de 120 personas, llegamos a temperaturas de 45 grados. O sea, la gente lo flipaba, pero vamos, de una forma tremenda, ¿no? Pero cuando nos vamos a zonas del sur y del este, pues la semana pasada, hace 2 semanas, tenía una reunión con técnicos de Andalucía, de ayuntamientos de Andalucía que trabajan en temas de agua, y han hecho todo lo que había que hacer. Han controlado las fugas, han metido medidas de eficiencia, han metido todas las medidas que tenían que hacer para controlar y ahorrar agua al máximo, y ahora se encuentran en el momento en el que ya están desesperados porque dicen, ahora las siguientes, ¿dónde se cortan? Municipios que se basan en el turismo de masas, municipios que se basan en el cultivo, digamos, intensivo de productos de regadío en zonas que son de secano, es decir, lugares donde hace falta agua y simplemente lo que sucede es que ahora ya no la hay, ¿no? Este es el tipo de cosas a las que nos vamos a enfrentar en el Estado español y en España, ¿no? ¿Quiere decir esto que es imposible hacer nada? No. Lo que hay, una cosa son los límites físicos del planeta y otra cosa distinta, la escasez. La escasez siempre es socialmente inducida. Una cosa es escasa dependiendo de cómo se use. Si se usa razonablemente y prudentemente, no tiene por qué ser escasa. El problema es cuando lo usas y te pretendes cultivar cosas de regadío en zonas que son de secano, ¿no? Entonces, con cambio climático y con la situación que tenemos, llega un momento en el que el tema simplemente es que no se puede sostener, ¿no? Hay que decir también respecto al cambio climático, y esto para mí es significativo, el último informe del IPCC, que es bastante contundente, ¿no? Tenía que haber salido en octubre de 2021. El tema se aplazó a enero de 2021, ¿no? La comunidad científica, los y las científicas, una parte de ellos que trabajaban en el informe, lo filtraron en el mes de octubre. Fijaos, la comunidad científica filtrando a la prensa resultados de informes, y lo hicieron porque no se fiaban de que en el momento en el que llegara el cocinado del informe, lo que terminara saliendo a la sociedad fuera una cosa que edulcorara y que impidiera que la gente sensibilizada, digamos, y la gente consciente del problema que hay, empujara o reclamara medidas que vayan a favor de la protección de la vida, ¿no? Lo digo porque es significativo que los y las científicas tengan que filtrar a la prensa los informes porque tengan miedo de que en el ámbito político, económico y también en algunos ámbitos científicos el tema se vaya a edulcorar o se vaya a falsear. Pues a mí me parece que es como muy significativo, ¿no? Pero me voy a centrar ahora un poquito más en otra dimensión de la crisis que creo que es preciso tener en cuenta. Tiene más que ver con la cuestión de la crisis energética, ¿no? También está en todas las portadas de todos los periódicos la cuestión de también se expresa el resto de la vida humana. La cuestión de la crisis energética está pendiente sobre todo a partir de la guerra en Ucrania, ¿no? Pero la crisis energética ni mucho menos tiene su origen en la guerra en Ucrania. La guerra en Ucrania empeora o agrava algunas condiciones geoestratégicas de la crisis, pero no es el problema. ¿Dónde está el problema? El problema está en haber generado un modelo económico que ha utilizado petróleo. Petróleo se empezó a utilizar a partir de 1870, 76, pero sobre todo ha sido brutal entre los años 60 y el momento actual haber utilizado un recurso finito, como es el petróleo, como es también el carbón o como es el propio gas natural, a una velocidad impresionante, ¿no? La Agencia Internacional de la Energía, que desde luego no se puede decir que sea sospechosa de ecologismo radical, planteó que en el año 2006 se había alcanzado lo que se denomina el pico del petróleo convencional, ¿no? Uso ese término porque yo creo que tiene que ser de conocimiento público. El pico del petróleo convencional es ese momento en el que por cada barril de petróleo que se saca en cualquier lugar del mundo no se encuentran reservas para poder sustituirlo. Y esto supone una cosa tremenda en un mundo hoy industrializado y globalizado que puede decirse que come petróleo. Pensemos en la producción industrializada de alimentos.
insumos, fertilizantes, pesticidas, grandes monocultivos que requieren muchísima maquinaria y sobre todo lejanía. Si hoy vamos a un supermercado normal y cogemos un bote de espárragos, no es raro que puedan venir de China o de Perú. Si cogemos un paquete de langostinos congelados, no es raro que hayan sido extraídos en una camaronera en Ecuador, pelados a mano en China y trasladados congelados a los puntos de consumo. Todo ese proceso, desde la siembra hasta la recolección, hasta la fertilización, hasta el tratamiento con productos fitosanitarios, hasta luego la distribución, requiere unas cantidades ingentes de petróleo. Ingentes. Podemos decir, ya no tan metafóricamente, sino físicamente, que hoy se come petróleo. ¿Quién come petróleo? Fundamentalmente la gente que vivimos en los países denominados desarrollados. Porque la gente, el 65% de la población del planeta que vive en lugares más empobrecidos, o en lugares incluso rurales, algunos lugares rurales dentro de los países ricos, come mucho más lo que se produce en cercanía y su alimentación es mucho menos dependiente del petróleo. Pero todo el mundo enriquecido que se ha dedicado a lo que se llaman actividades de alto valor añadido, porque parece que la agricultura no tiene valor añadido, y nos olvidamos de que el valor añadido hay que añadírselo a algo, y ese algo siempre sale de la tierra, en todos esos lugares el alimento no se produce en el mismo territorio, no se produce cerca y no se produce además de forma que no utilice cantidades ingentes de petróleo, ¿no? La ciudad. Yo, como os digo, ahora vivo en Cantabria desde hace unos años, pero soy de Madrid, soy madrileña. Madrid, 3 millones de habitantes en lo que es el municipio, otros 3 millones de habitantes más en los alrededores, ¿no? Unas vidas en las que casi todo el mundo tiene que recorrer decenas de kilómetros todos los días para hacer su vida normal. Ir de Fuenlabrada a trabajar al centro de Madrid, ir desde Móstoles a Fuenlabrada. Es más, estoy segura de que habrá gente de la Moral de la Mata que vaya con bastante frecuencia a Madrid. Y yo tuve un compañero de trabajo que iba y venía todos los días desde Valladolid. Desde Toledo, desde Cuenca, desde Segovia, es decir, las áreas metropolitanas se recoge una enorme cantidad de kilómetros que es posible recorrer porque hay carreteras, trenes de alta velocidad, trenes de cercanías que han permitido, digamos, que la vida se expanda hacia lo lejos utilizando grandes cantidades de energía fósil, ¿no? Para poder mantener el metabolismo del transporte en una gran ciudad hace falta mucho petróleo, mucho petróleo. Pero no solamente eso, sino que es que en Madrid, lo voy a decir de una forma un poco burra, probablemente no se produzca nada que sirva para estar vivo. Los alimentos, todo lo que necesitan las personas para mantenerse con vida tiene que ser metido en camiones desde fuera. Y todos los residuos que se generan dentro de la ciudad tienen que ser sacados en camiones fuera de la ciudad. La Filomena nos permitió ver lo que era el metabolismo de la ciudad cuando vimos todos aquellos camiones detenidos en las carreteras de la meseta castellana y los supermercados desabastecidos en Madrid, las montañas de mierda que amenazaban con comerse la ciudad dentro de la ciudad, ¿no? Hoy, por primera vez en la historia de la humanidad, más de la mitad de la población del planeta vive en ciudades, algunas descomunales. Tokio, 39 millones de habitantes. Buenos Aires, 16 millones de habitantes. La City de Londres ya no es solamente que no crezca o no contabilice el ciclo del agua, la tierra fértil o el trabajo de las amas de casa, es que llega a contabilizar la destrucción como si fuera riqueza. Es decir, por ejemplo, la pandemia para la industria farmacéutica ha sido maravillosa. Es decir, porque la industria farmacéutica gana dinero, digamos, cuando vende medicamentos. Gana dinero con la enfermedad, no con la salud. Por ejemplo, hay pueblos, en pueblos orientales, en China, hay algunas zonas en donde el médico de la comunidad cobra periódicamente de las personas de la comunidad y las personas dejan de cobrar cuando enferman. Es decir, están pagando para estar sanas y cuando enferman dicen, bueno, ahora no pago porque tu trabajo no lo has debido de hacer muy bien porque yo estoy enferma. O sea, lo planteo simplemente como ejemplo porque cómo contabilizamos la riqueza no es una ley natural, es una convención social que se puede y se debe cambiar. Es decir, que sean los trabajos mejor pagados, trabajos que tienen mucho que ver con actividades, no por las personas que lo realizan, que son totalmente necesarias, ¿no?
pero que, por ejemplo, pueda cobrar mucho más alguien que pilota un avión de Ryanair, por así decir, que una trabajadora doméstica, da muestras, es una convención social, y da muestras de cómo se valoran los trabajos. ¿A qué le da más valor una sociedad? ¿A quien pilota el avión de Ryanair o a quien está sosteniendo cotidianamente la vida? Pues a quien pilota el avión de Ryanair. Hasta tal punto que a mucha gente le sorprendió que durante la pandemia, cuando el gobierno hiciera la lista de trabajos esenciales, entre los trabajos esenciales estuvieran transportistas, limpiadoras, cuidadoras, que eran las que no podían dejar de trabajar, aunque básicamente cobran una porquería, y son trabajos que a priori no quiere hacer nadie porque no están socialmente valorados. Nuestra economía no valora la aportación que sostiene la vida, ni valora las aportaciones de la propia naturaleza. Y ojo, que no estoy defendiendo que haya que valorarlas monetariamente. Necesitamos sistemas de indicadores para la economía multicriterio, que midan lo económico y lo monetario, pero que midan también cuánta tierra fértil queda, cuánta agua hay disponible, que midan la salud de las personas, a qué dedican el tiempo las personas, si hay tiempo para la vida o somos sociedades permanentemente hambrientas de tiempo, donde vivir casi enferma, porque es una historia de prisa constante, ¿no? Entonces, esa forma de medir y de considerar la economía, lo que ha venido haciendo ha sido que hayamos configurado una noción de producción que desde mi punto de vista es completamente problemática. ¿A qué le llamamos hoy producción? Le llamamos producir a todo aquello que sucede en el mercado y que hace crecer la economía. Y solamente miramos esa dimensión que crea valor en el mercado, que es la del crecimiento monetario. Al medir solamente eso, lo que sucede es que somos incapaces, dice Jorge Riesman en un poema, de discriminar entre la producción que nos acaricia y la producción que nos aplasta. Para nuestro sistema económico da igual producir un carro de trigo que producir un carro de bombas de radio. Ambas son producciones que se miden de la misma manera, en euros. Si pensáramos esas producciones no en términos de lo monetario, sino en términos de las necesidades humanas que se satisfacen, podríamos convenir casi con todo el mundo que mientras que el carro de trigo satisface una necesidad humana, que es la de la alimentación, la bomba de racimo, me refiero a lo realmente fabricado, utilizada, por ejemplo, detonada aquí, casi nadie podría decir que satisface necesidades humanas. Como nuestras sociedades no debaten en términos de cuáles son las necesidades y qué es lo que hace falta cumplir, lo que terminamos es generando una especie de religión civil que nos hace defender que todo merece la pena ser sacrificado si la contrapartida es que la economía crezca. Y cuando digo todo, es todo. Condiciones laborales. La ley Mordaza, por ejemplo, que se utilizó y se defendió planteando que es que en un país donde había desórdenes sociales nadie quería invertir. Humedales. Bosques que pueden ser realmente productivos y satisfacer necesidades de la gente. Todo se considera sacrificable si la contrapartida es que la economía crezca. Y en esa trampa estamos. ¿No? Era una trampa que ha venido funcionando bien, pues por ejemplo, desde 1940 hasta 1980, porque había mucho mundo por explotar, había mucha energía por explotar y no había ningún tipo de problema en que se colonizase y se siguiera profundizando la dinámica colonial en otros territorios. Pero en el momento en el que hemos tocado con los límites, el problema es que la parte privilegiada es cada vez más pequeña y la parte que va quedando arrojada a los márgenes es cada vez mayor. Digamos que nuestra economía funciona como si fuera un iceberg. En la parte que vemos, que es la más pequeñita, que flota por encima del agua, nos encontramos con todo aquello que cuenta en el mercado, lo que se compra y lo que se vende, las mercancías, la prima de riesgo, las inversiones, el salario. Pero por debajo, por un tamaño mucho más grande, como sucede en los icebergs, la parte del hielo grande es la que está por debajo, y manteniendo a flote lo de arriba, lo que nos encontramos es con una extracción brutal de bienes y recursos de la tierra que agotan por un lado y destruyen los ciclos naturales por otro, que no sostienen, y por otro lado la incautación de una cantidad ingente de horas de trabajo que realizan mayoritariamente mujeres y comunidades no pagado, que básicamente sirve para producir, entre otras cosas, una materia prima esencial para el modelo productivo que es la mano de obra.
sin ese trabajo, en una casa nace una criatura, se la atiende, se la cuida, se la educa, y cuando sale al mercado de trabajo hoy, con 25, 26, con los que salga, ¿cuánto le paga el mercado? ¿800, 900, 1000 euros? ¿Paga eso lo que cuesta fabricar y mantener una criatura? Es que ni de coña. Es decir, es que el mercado, con su propia lógica, no podría reproducir la mano de obra nunca. Por eso decimos que nuestro modelo económico es patriarcal, porque depende de la incautación y de la explotación de ese trabajo no pagado, no visibilizado, no visto que realizan mayoritariamente mujeres, es ecocida, porque destruye naturaleza, es racista y colonial, porque básicamente se sostiene sobre el despojo. Y cuando hablo de colonialidad me refiero también a las propias colonialidades internas. En este momento una buena parte de la materia prima que sale de Extremadura, de Andalucía o de las Castillas va directamente a Madrid, a Barcelona, a Sevilla, o sea que hay una cierta colonialidad interna también, ¿no? Está también esa situación y es un sistema además injusto. Es un sistema injusto porque redistribuye o no redistribuye la riqueza, ¿no? ¿Cómo podemos abordar esto? En primer lugar, asumiendo una cosa que es un contexto y un dato, y que cuesta mucho y habrá que repetirlo, vamos, yo creo que hay que repetirlo 100.000 veces, ¿no? Y es el inevitable decrecimiento de la esfera material de la economía. Y ojo que voy a precisar a qué me refiero, porque muchas veces cuando se habla de decrecimiento, la respuesta inmediata es, bueno, no vamos a decrecer precisamente las personas a las que nos han cortado la luz, por ejemplo, con toda la razón. Lo que yo he dicho es el decrecimiento de la esfera material de la economía global. Me refiero a que la globalidad de este planeta y la globalidad del modelo económico, quiera o no quiera, va a vivir con menos energía, menos minerales, menos materiales de la Tierra, simplemente por su agotamiento. Y entonces eso es un dato, no es una opción, eso es sí o sí, y lo reconoce todo el mundo, desde el Foro de Davos hasta los ejércitos, hasta los gobiernos, hasta la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? La clave entonces es cómo se asume o cómo se gestiona ese decrecimiento forzoso de la esfera material de la economía. Una vía puede ser la del mercado, es decir, la que tenemos ahora. Que eso lo gestione el mercado y no lo gestionemos socialmente, ¿qué significa? Pues que quien tiene dinero paga lo que necesite y quien no lo tiene deja de tenerlo. Cuando muchas veces se dice no vamos a decrecer las más pobres, dices, a ver, las más pobres ya están decreciendo. Cuando no enchufas la calefacción porque no quieres pagar la factura de la luz, o cuando dejas de comprar determinados alimentos porque son más caros y empiezas a tener una alimentación de menor calidad, o cuando empiezas a no ir al dentista porque tienes que pagar los zapatos y las zapatillas del chaval que le crece el pie en el momento siguiente, claro que ya estás decreciendo. Estás decreciendo por las malas, por las vías del mercado. Eso ya se está produciendo. Y en el extremo, y voy a ser muy provocadora, es puro fascismo social. Digo que es puro fascismo social porque del mismo modo en el que Hitler dijo que la raza superior, aria, tenía una mayor necesidad de espacio vital y eso le daba legitimidad para invadir otros países y matar a quienes estaban dentro, en este momento unos sectores de población que están en situación de superioridad por su posición de clase, porque son personas blancas respecto a no blancas, en algunos casos porque son hombres y no mujeres, es decir, todo ese sector, todo ese privilegio encadenado, lo que sucede es que se considera con derecho a utilizar muchos más recursos de la tierra limitada y finita de los que le corresponde, y eso hace inevitablemente que otra gente se quede sin ello. El dinero lo podemos hacer crecer como nos dé la gana, podríamos darle la churrera de billetes y no. El problema es que lo que no crece es lo que podemos comprar con dinero. Es decir, a mí no me importaría que los ricos tuvieran habitaciones como estas llenas de billetes de 500 euros mientras no compren nada. El problema es que compran y gastan y utilizan recursos muy por encima no de sus posibilidades, sino de las posibilidades que tiene este planeta para poder mantener las necesidades de todos y todas, ¿no? Por tanto, la posibilidad de poder decrecer, asumir ese decrecimiento global por las buenas, pasa en primer lugar por la suficiencia. ¿Qué es la suficiencia? Pues la necesidad de aprender a vivir con lo suficiente, mucho más fácil de decir que de hacer, pero teniendo claro que la suficiencia es lo mismo un derecho que una obligación.
Es un derecho porque quien no tiene lo suficiente necesita más. Y es una obligación porque quienes tenemos más, y cuando hablo de más y menos me refiero todo el rato a lo material que sale de la tierra. Podríamos tener más tiempo o más actividades que no dependan de la tierra, ¿no? Es decir, digamos, quienes tenemos mucho más de lo que nos corresponde, tendremos que aprender a vivir de una forma más simplificada. Habrá quien lo haga voluntariamente y quien no lo haga voluntariamente, desde mi punto de vista, nos tenemos que organizar para ver cómo lo hacen. Hablamos de fiscalidad, hablamos de redistribución de la riqueza, pero teniendo en cuenta que es que la energía no la haces crecer a tope. Y que cuando un señor utiliza un jet privado, como ha pasado la semana pasada, para trasladar un cactus desde un sitio a otro, eso básicamente significa que hay otra gente que no tiene, digamos, no tiene posibilidad de ver la luz, o no tiene posibilidad de calentarse en el verano, ¿no? En el invierno, perdón. Entonces, ese es un principio básico. El segundo, que va asociado a este, es el reparto de la riqueza. El reparto y la redistribución de la riqueza. Como una cuestión básica, y no solamente de la renta, que también, sino de todo. ¿Cómo es posible que haya viviendas vacías y haya gente sin casa? ¿Cómo es posible que haya gente despilfarrando alimentos y haya otras personas que se alimentan pues, de una forma precaria, no porque no quieran, sino porque no la pueden pagar? ¿Cómo es posible que haya gente que coge el coche privado para todo y haya otras personas que tienen... Se me ocurre simplemente, por ejemplo, las limpiadoras de oficinas en una ciudad grande que realizan todos los días una enormidad de viajes? Bueno, es una injusticia y una desigualdad intolerable. Intolerable si ponemos en el centro la vida de todos y todas, e intolerables, desde luego, si hablamos desde un enfoque de derechos a tener vidas dignas. Habrá personas que consideren que hay vidas descartables, vidas sobrantes, que no tienen derechos y que no importa que se pierdan. Yo estoy hablando desde la perspectiva de quienes sí creemos que todas las vidas tienen, como dice Judith Butler, todas las vidas merecen ser lloradas cuando se pierden. No hay vidas que no duelan cuando se pierden, ¿no? Por tanto, ese reparto es básico. Y el tercer elemento tiene que ver con la sostenibilidad de la vida. Es decir, utilizar ese concepto que dije de sostenibilidad de la vida para organizar el conjunto de la vida en común, organizar el conjunto de la política pública. No es lo mismo una política pública sostenida sobre el principio del crecimiento económico que una política pública sostenida sobre la obligación de garantizar condiciones de vida dignas a todas las personas. No es lo mismo, es radicalmente distinta. Y ahí hay objeciones, hay propuesta elaborada para poder hacerlo. ¿Qué es lo que no tenemos? No nos falta tecnología, no nos falta política de base. A la política no se va, a la política de las asociaciones, de la organización de base, que desde mi punto de vista es absolutamente crucial para que quien pueda estar en una institución y quiera hacer cosas decentes las pueda hacer. Si alguien que llega a la institución quiere poner en marcha medidas de redistribución de la riqueza y que sean limpias, si no hay gente organizada que las quiera y las defienda, vamos, se lo comen vivo en 2 días. Entonces es clave que haya gente que quiera esto y que sea consciente de dónde están los problemas, ¿no? Y en este marco, lo que nos toca en el plano cultural es básicamente pasar del terrorismo de los relatos distópicos, es decir, del relato de esto es así, esto es lo que hay, ¿qué le vamos a hacer?, a generar un discurso utópico, en el buen sentido de la palabra utópico. Paulo Freire decía que la utopía era aquello que no había sucedido todavía, que era inédito, pero que era viable, aquello inédito pero posible, ¿no? Y la clave en este momento para mí es pensar en un horizonte de deseo, de vida deseable, que pueda ser compatible con la realidad material que tenemos. No un horizonte de vida deseable que se desentienda de la situación de inevitable de crecimiento que tenemos, porque eso conduce a una fantasía, que es la que lleva a decir a Elon Musk, por ejemplo, que 1 millón de personas vivirán en la Luna y este tipo de cosas, ¿no? Y se olvida, básicamente, de cómo vamos a sostener las vidas reales desde hoy, ¿no? Y ese horizonte no es llegar de un salto mortal, sino que hay que ir dando los pasos ya, y esos pasos van a ser contradictorios y difíciles porque no sabemos cómo hacerlo. Pero ahí, digamos, la articulación que hacemos por debajo es fundamental.
cuando construimos cooperativas energéticas, cuando construimos cooperativas de consumo, cuando nos articulamos en asociaciones de padres y madres de alumnado, padres y madres, en asociaciones de mujeres, digamos que estamos construyendo esa base, ¿no? En el fondo, y para mí, no es más que un problema de amor, un problema de amor por la vida y por la gente, ¿no? Y no hablo del amor romántico, no hablo del amor moña, estoy hablando del amor social, es decir, de la radical consciencia de que no salimos adelante si no nos hacemos cargo unas de otras y unos de otros. Por tanto, en la construcción de comunidad creo que tenemos un reto fundamental para volver a ser y a comportarnos como seres terrícolas, como seres que se sienten pertenecientes a la tierra, digamos, que nos sostiene y que tiene que durar simplemente para que nuestra especie pueda vivir. Y muchísimas gracias por haberme escuchado. Sin el amor creo que no se puede conseguir nada y sin el equilibrio tampoco. El equilibrio te lleva a no frenar a todo, a ayudar a consumir de una forma moderada y a hacer un planeta más global. Para mí es la base. Hay muchas más cosas, pero sí, no dejes eso. No sois conscientes de todo lo que es. ¿Cómo pienso el futuro, sobre todo de las próximas generaciones, porque soy una mocedad, y no dentro de mucho tiempo hay la Agenda 2030? Quisiera que me dices unas ideas, porque yo las tengo, y sobre todo de ser muy, de no creer en ellas, y sobre todo porque en general los medios nos dan, no nos dicen la verdad y nos dicen muchas cosas que hacen confundir a la gente que no está en la psicología, ecología social, etc. Entonces, tendría, no sé si en 2 palabras, porque esto es el futuro que nos están haciendo y diciendo que estamos en la democracia, y no es democracia porque lo hace un grupo con sus intereses. Muchas gracias. ¿Hay alguna persona más que queráis comentar algo así? Para no comerme yo tanto tiempo, lo hago así respondiendo a varias. Sí, yo el tema este de Elon Musk y el dueño de Amazon está, a lo mejor no es lo más interesante hablar de todo lo que has dicho, pero que a mí, o sea, el tema este de una locura ya, o sea, una huida hacia adelante impresionante, ¿no? Porque las demás cosas, bueno, pues, el imaginario social está muy perdido y tal, pero que esto se admita, o sea, una carrera espacial privada, además, o sea, porque dice, bueno, la NASA y los rusos, sí, bueno, tampoco, pero ahora ya que se permita, que se promocione, que se ayude la NASA a todas esas cosas. No sé, quiero decir que la locura del imaginario social ahora, que podemos entender que hay una ceguera social bastante grande y que se está tardando todas estas cosas que estás diciendo tú hace más de 15 años y que antes pues había el síndrome de Andrómeda, que tal, pero que ya, pero que esto realmente el pensamiento humano ¿dónde está? O sea, no sé si... Sí. Bueno, ay, perdona. Cuando hablamos de las necesidades y de las responsabilidades de la sostenibilidad, ¿cómo conseguir que seamos responsables? Que muchas personas dicen, yo tengo derecho a tal, tengo derecho a lo otro, ¿dónde está el límite de esos derechos? ¿Cómo se puede organizar una vida más sostenible? También desde la educación y también desde
leyes que nos obliguen a ser un poco más respetuosos. Gracias. Vale, yo creo que es un poco sobre la posibilidad y la imposibilidad de que puedan cambiar las cosas. ¿Hay suficiente para alimentar, vestir, calzar, dar una vivienda a toda la gente en el globo o no? Porque eso va a depender de la idea que tenga la gente en sí, ¿no? Es como lo que he dicho antes. Se puede transicionar hacia otro tipo de modelo, pero la gente tiene que estar también de acuerdo, si no es imposible. Y ahí surge un poco la idea de si a lo mejor un virus, anteriormente, una guerra, para que los países, o sea, la gente que domina a todos los países, europeos, americanos, en Rusia incluso, puedan llegar a estar de acuerdo en dar una idea por la cual la gente sí que sea capaz de transicionar, a crear algo para poder explicar a la gente por qué. Entonces me atreverse a decir, lo siento chicos, chicas, la hemos cagado. Sabíamos que esto iba a pasar desde 50 años, pero no hemos hecho nada y seguir confiando en nosotros ahora. Sí. Primero, y sí me gustaría profundizar un poquito más en este último final que nos ha dejado, que a mí se me hace goloso, de cómo ves la capacidad real que tenemos ahora mismo de mirarnos a los ojos, ¿no? De volver la cara y mirarnos a los ojos de la lógica público-comunitaria, cooperativista, porque creo que ha sido un tema muy tocado internamente también, y no sé cómo ves el panorama en este sentido, que me parece fundamental. Muy bien. Vale, pues como veis, intento a ver si soy capaz de contestarlo todo brevemente. Son temazos todos, bueno, muy de acuerdo con lo que decías del amor y del equilibrio, y añadir que amar no significa también, además, no sentir rabia, no sentir enfado, y son tiempos en donde yo creo que el amor también tiene que generar la rabia y el enfado ante la injusticia y la capacidad de enfrentarse a ella, ¿no? Por complementar un poco lo que señalabas, pues muy de acuerdo, ¿no? El tema de la Agenda 2030. A ver, yo creo que la Agenda 2030 tiene una cosa que ha sido maravillosa, que ha sido por primera vez unir en la misma agenda las cuestiones ecológicas con las cuestiones sociales. Hasta ahora estaban los objetivos de desarrollo sostenible y los objetivos de lucha contra la pobreza que iban cada uno por su lado. Entonces, los objetivos de lucha contra la pobreza se decía crecer, 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 y algo le tocará, más tecnología, y los objetivos de desarrollo sostenible decían, se ponían cosas pero nunca se cumplían, ¿no? En ese sentido, me parece que la agenda es un avance. Por primera vez, por ejemplo, en esa agenda se mete como sujetos de mal desarrollo a los países ricos, y se plantean algunas cosas interesantes ahí. Las propias metas, las 17 metas, son metas que son interesantes que estén formuladas. ¿Cuál es el problema? Que las metas formuladas son imposibles de cumplir con las propias líneas de trabajo que establece la agenda. ¿Por qué? Fundamentalmente por dos motivos, en mi opinión. El primero es que la agenda no habla de límites y sigue fiándolo todo al crecimiento. Habla hasta un montón de veces de crecimiento sostenible, sostenido, que se sustente, bueno, una ristra de calificativos para hablar del crecimiento que lo hace inviable. Y en segundo lugar, al no hablar de límites, no habla del reparto de la riqueza. Entonces, el problema es que los objetivos de la agenda son incumplibles con la propia lógica que tiene la agenda. Pero aún así, pasa como con la formulación de los derechos humanos, que existan permite también que la gente organizada reclame cosas que la propia institucionalidad ha dicho que hay que cumplir. Y ahí hay un elemento como de posibilidad de deslegitimar al propio modelo, es igual que cuando ahora mismo vemos la política de frontera de la Unión Europea y dice, sí, Europa de los derechos, pero lo que está sucediendo ahí es una vulneración flagrante, ¿no? En ese sentido me parece que tiene interés, pero efectivamente la agenda tal y como está formulada, vamos, ellos mismos ya dicen que no se va a cumplir ni de coña 2030 porque es imposible que se cumpla si no atiendes a la cuestión de los límites de la redistribución de la riqueza, ¿no? En segundo lugar, al tema, bueno,
estaba señalando de Elon Musk, ¿no? El tema de Elon Musk a mí es que me encanta. Es súper divertido. Yo os aconsejo que os leáis el manifiesto de Elon Musk, ¿no? El manifiesto de él, lo que viene a plantear es, no sé si estamos ya en un momento de cierre, ¿no? Sí, no, vamos a ver. Si queréis que lo comentemos fuera en un momento, Sí, lo digo sí. porque es que me sabe mal que habrá gente que está aquí